Entrevistas en Icoden Daute Radio. Buenos días, Noroeste. Prácticamente ya 11:30 de la mañana está con nosotros, como habíamos anunciado, José Ramón León, concejal de Somos Icodenses en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Buenos días, José Ramón. Buenos días, Moncho. Buenos días a los presentes, buenos días a los oyentes y primero que nada pues agradecer una vez más la invitación que me hacen a esta radio que, como dije en un programa anterior, es una llama viva, muy interesante, que lleva a los habitantes de Icod, a los vecinos de Icod y de la zona del noroeste, que esa es su vocación, pues la información importante sobre los aconteceres políticos y administrativos que les afectan, aunque mucha gente piense que no. José Ramón León estuvo en esta radio la última vez hace 2 meses, el 20 de diciembre. Normalmente nosotros 3 meses aproximadamente en que repiten los políticos en estas entrevistas de este magazine semanal, pero claro, también depende de lo que tengan que decir y de lo que hagan en la gestión política, Lorenzo. Porque lo cierto es que en estos 2 meses han ocurrido muchas cosas. En los plenos del Ayuntamiento de Icod, que son cada mes, pues son muchas las preguntas y las mociones que presenta Somos Icodenses, teniendo en cuenta que es solo un concejal. También presenta sus mociones y bastantes Coalición Canaria, algunas bastante menos el Partido Popular. Pero lo cierto es que Coalición Canaria tiene 7 concejales, el Partido Popular tiene 4, y Somos Icodenses es solamente este concejal que está hoy aquí en la mesa de radio. Y en ese aspecto, por eso hemos dicho, bueno, pues han pasado 2 meses tan solo, ¿vale? Pero tiene que estar aquí otra vez, porque además incluso hace 2 semanas en la tertulia del Noroeste Conversa hablábamos de lo que ofrecíamos aquí en primicia del proyecto del tanatorio con el informe de la Dirección General de Salud Pública totalmente desfavorable al mismo, que incluso se hacía eco el compañero Luis Febles en Diario de Avisos al día siguiente, al domingo. Lo decíamos en la tertulia del sábado, perdón, en esta tertulia, no en la del viernes. Y también criticábamos el hecho de que los partidos políticos de la oposición pues no hubieran respondido ante ese demoledor informe de la Dirección General de Salud Pública con el tema del tanatorio. Bueno, pues, y criticábamos también a Somos Icodenses, claro está. Pero lo cierto es que en el pleno que se había celebrado días antes, pues Somos Icodenses había presentado un chorro de preguntas que después las comentaremos sobre ese tema del tanatorio. Bueno, dicho esto, me gustaría preguntarle antes que nada a José Ramón León. Vamos a estar aproximadamente 30 minutos, Moncho. Y quiero una primera pregunta, que es la actualidad. ¿Qué impresión te causa esa noticia de que se adelante 1 millón de euros desde el Cabildo a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que se pongan en marcha de manera inmediata las urgencias en el futuro Hospital del Norte? Bueno, la noticia es excelente. Lo triste es que tenga que ser una institución insular como el Cabildo quien apoye o quien tenga que salir en ayuda del responsable de la administración responsable de ponerla en marcha, que es la administración autonómica. En todo caso, saludarla, me parece una buena iniciativa por parte del Cabildo, de este presidente que parece que se está moviendo, y bueno, darle la absoluta bienvenida, porque desde luego este tema del hospital, esperemos que de aquí en adelante mejore un poco, pero hasta ahora ha sido una cuestión sangrante, ¿no? de mínima atención a unas necesidades de una población importante, que en Tenerife no solo es importante el área metropolitana, ¿no? Que también somos merecedores de tener los servicios en igualdad de condiciones los del resto de la isla, ¿no? No sé si antes, perdona, Lorenzo, si antes escuchabas en la tertulia que hablaba yo y hablaban los compañeros de que en la prensa provincial, y haciendo una autocrítica al periodismo, en este caso al periodismo metropolitano, las portadas hablan de ese 1 millón de euros que adelanta el Cabildo al Gobierno de Canarias para las urgencias en el norte, pero lo argumentan que la medida fue tomada debido al colapso que sufren las urgencias en el hospital universitario. No dicen. Y no fue lo que expresó el presidente del Cabildo y el vicepresidente Abreu en la rueda de prensa y en la nota de prensa que enviaron posteriormente, que nosotros publicamos en La Voz de Icod de los Vinos. No fue lo que ellos expresaron, fue un complemento en la explicación, pero la razón principal era para que haya unas urgencias adecuadas al siglo XXI y no tengan que los ciudadanos de este noroeste nuestro estar horas en la ambulancia, horas en el fielato del Puerto de la Cruz, de los hospitales del señor Coviella, y eso para la prensa provincial pues no tiene razón de ser. Todo es, como tú decías antes en la publicidad, Lorenzo, también,
llueve en el norte, bueno, pues se oxigena la refinería, ¿no? Todo es en función de Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, exacto, todo es función de Santa Cruz de Tenerife. Llueve en el norte de Tenerife, eso significa que los chicharreros respiran mejor. Se construye un puerto deportivo en Garachico, eso significa que la capital tiene 2 puertos. Se construye un campo de golf en Buenavista del Norte, entiende el chicharrero que la ciudad de Santa Cruz ya tiene un campo de golf. En fin, todo se planifica y se lleva a cabo pensando en los intereses del área metropolitana. Como ha dicho el concejal de Somos Icodense, la isla es mucho más que el área metropolitana, es mucho más que Santa Cruz de Tenerife. Yo le recordaba a nuestra compañera Carolina que hace algunos años se decía, algunos piensan que la isla termina donde está enclavado el Padre Anget, pero yo le recordaba, no, amiga mía, hay periodistas, y hago autocrítica, que pensaban que el norte de Tenerife terminaba en el municipio de Los Realejos y que más allá de Los Realejos no existía absolutamente nada, que no sabían ubicar en el mapa San Juan de la Rambla. Pero no te hablo del Paleolítico, le decía yo, hace pocos minutos. Te hablo de 7 u 8 años. Por cierto, decía ahora Narciso, el director del programa, 2 meses hace que pasó por aquí, la última vez, el concejal de Somos Icodense. Sí, el 20 de diciembre. Pues yo prefiero un concejal que tenga algo que decir y que pase por aquí hoy y mañana, a, por ejemplo, tener un alcalde mudo político, a, por ejemplo, tener un grupo mayoritario en la oposición que no dice nada de nada, o que se repite constantemente en sus declaraciones, o tener a otro grupo político también mayoritario en la oposición que ha perdido la oportunidad histórica de hacer un cambio real en Ico de los Vinos y que cuando toca y viene a esta emisora o pasa por otros estudios de otros medios de comunicación dice lo mismo que viene diciendo desde hace años. Yo prefiero tener a un solo concejal que me venga todos los días a un estudio de radio, como es Ico de Endaute Radio, a decir verdades, a demostrar que fiscaliza, a demostrar que tiene alternativa, a tener, por ejemplo, un alcalde que es mudo político y que no te va a decir absolutamente nada. ¿Qué saca esta radio teniendo un alcalde mudo político? Absolutamente nada. La desconexión de los oyentes. Un alcalde, además, y está refiriéndose a Lorenzo de Ara, evidentemente, porque el concejal que está aquí hoy es de Ico de los Vinos, un alcalde, el de Ico de los Vinos, que esta radio, lamentablemente, bueno, ya ha perdido las ganas de entrevistarlo, entre otras cosas, por eso que comenta Lorenzo y porque tampoco él se preocupa de que se le entreviste, ni pide ninguna entrevista. José Ramón León, hablando de plenos, antes decíamos el llanero solitario, porque mira que presentan preguntas ustedes, somos icodenses y tú como concejal representante de esta formación política en el pleno, mociones, sobre todo preguntas. Ahora entraremos en detalle en algunas de ellas, pero bueno, al final estaba el tema de la Plaza de la Atalaya en San Felipe, que lleva 12 años desde que se construyó un edificio privado y que se preguntaba sobre ese tema hace 14, 15 meses, no se ha respondido. El otro día el concejal de urbanismo decía que bueno, que sí que está previsto, pero que no hay dinero. En definitiva, los plenos en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos se aprueban cosas por parte de la oposición, que es mayoritaria, no se ejecutan por parte del grupo de gobierno. ¿Es un desastre? Sí, bueno, yo quería decir, a colación de lo que han estado hablando antes, les agradezco pues la valoración de un trabajo que, por otro lado, es lo que la parte de compromiso que tenemos con nuestros votantes y con el municipio en general, ¿no? De tratar de fiscalizar y tratar de llevar ideas y cosas y atender pues necesidades. Concretamente en este pleno vamos a llevar una propuesta de una nueva calle que intente solucionar el problema de la calle de los colegios, de la calle Elías Serra Raffles, que es un problema histórico y que no se toma ninguna iniciativa y se deja morir durante años. Ese tipo de cosas creo que es nuestra obligación. En relación con el alcalde mudo, no es que gana esta radio con un alcalde mudo, es que gana. ¿Qué es lo que gana un municipio con un alcalde mudo? Que si es mudo es porque no tiene nada que decir, porque no tiene iniciativa. Yo dejo esa reflexión en el aire para que la gente piense un poco en ello. Pues sí, el tema de los plenos, pues el tema de los plenos es que efectivamente llevamos iniciativas. La iniciativa de los plenos lo lleva la oposición en su conjunto. No voy a otorgarme yo solo este mérito, lo hace Coalición Canaria, lo hace el PP con algunas propuestas interesantes, pero ahí quedan, se aprueban las mociones y muy pocas se llevan a cabo. Claro. Pero además en una actitud y una intención claramente pensada, es decir, como son propuestas de la oposición, pues las dejamos que se mueran y tal. Las volvemos a llevar, las volvemos a repetir
Y bueno, lo que nos quedaría en su momento pues sería tomar iniciativas por otras vías que desde luego parece que en política no tendrían que ser necesarias. José Ramón, bueno, te saluda también Ángel Pérez, que estaba fuera del estudio justo cuando comenzábamos la entrevista. Buenos días, José Ramón, un placer, como siempre. Hola, ya lo saludamos antes. Sí, muy bien. Bien, el tema del tanatorio, un proyecto de tanatorio crematorio Nicó de los Vinos que, si bien desde mi punto de vista, y coincidirá conmigo José Ramón León y muchos ciudadanos de esta ciudad de Icó, es muy interesante, no solo para Icó, sino para toda la comarca, el que haya un tanatorio con crematorio y que, bueno, no se tengan que llevar familiares en estos momentos de fallecimiento al tanatorio de Santa Cruz, etcétera, y que haya al crematorio de Santa Cruz, perdón, y que haya un tanatorio en condiciones. Si bien eso está claro y es una buena iniciativa, en este caso privada, pero no el lugar. No el lugar ni cómo se ha presentado el proyecto y fundamentalmente no el lugar y las condiciones del lugar, las condiciones urbanísticas de esa zona en la calle Cecilio Montes. Nosotros lo dijimos en su momento, en septiembre-octubre, cuando saltó esto a la palestra informativa. Hay un informe de la Dirección General de Salud Pública totalmente desfavorable al proyecto tal como se ha presentado. Ahora hay un trámite de audiencia de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Icó a los propietarios de esta empresa que tiene esta iniciativa. En definitiva, ¿tú qué piensas de ese proyecto en el lugar en que está y tal como se presenta el proyecto y el informe que emitió demoledor la Dirección General de Salud Pública? Bueno, pues efectivamente, a nosotros se nos dio información, los vecinos afectados, no el ayuntamiento, no el grupo de gobierno, de este proyecto. Reaccionamos inmediatamente. La misma mañana que nos dijeron, presentamos un escrito por registro pidiendo información sobre este asunto. Y yo creo que fue el detonante para que esto, de alguna forma, se estudiara y se parara, porque lo que temíamos, y por eso fue nuestra reacción tan rápida, de que este proyecto ya estuviera caminando a escondidas, como suelen hacer con muchas cosas, y que luego, cuando te enteraras, ya las actuaciones serían difíciles de volver atrás. Se consiguió, se hizo una reunión, que esa la pidió Coalición Canaria, tengo que reconocerle su iniciativa en ese punto, una reunión del Consejo de Urbanismo y, de alguna forma, se ha conseguido profundizar en este tema. Hemos obligado al ayuntamiento, al grupo de gobierno, a pedir los informes y, efectivamente, los informes de sanidad son negativos. Pero yo tengo que decir una cosa, que yo creo que aquí no se está entendiendo bien la cuestión. Ahora hay un trámite de audiencia de los interesados en relación con el tanatorio. Parece ser que el crematorio no hay ninguna posibilidad, cosa que sabíamos, cosa que era evidente. Y además que tiene unas connotaciones casi, digamos, de tipo humanitario, hacer una cuestión de estas enfrente del ya lo decía del hogar, yo, pero, en su momento favor, lo dije, ¿te acuerdas, Lorenzo, en televisión y en la radio? ¿A quién se le ocurre esto? Mal gusto. El sitio, urbanísticamente, nosotros creemos que no admite ni una cosa ni la otra. Pero en relación con el tanatorio, lo que dice el informe es que pone pegas en relación con algunos puntos de tipo técnico y yo puedo entender perfectamente que si las deficiencias técnicas se solucionan, se podría conceder la licencia al tanatorio. Corregir esas deficiencias, dices tú. Efectivamente. Eso es lo que en este momento entiendo que está puesto sobre la mesa. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos sinceramente que los usos del suelo no permiten ninguna de estas instalaciones. Y en esta línea... Ni tan siquiera el tanatorio, aunque no el crematorio, ni tan siquiera el tanatorio. Pero el grupo de gobierno, porque yo tengo una confesión, una información directa dada por un técnico del ayuntamiento, el grupo de gobierno y el ayuntamiento no está en este momento en esa tesis. Entienden que si se puede solucionar los aspectos técnicos del proyecto, sería posible conceder la licencia para el tanatorio. Yo personalmente he expresado esa posición de Somos Icodenses a los afectados, con los que hemos estado en contacto todo este tiempo, y les decimos que ese tema, en nuestra opinión, tal como está, no está definitivamente desechado. Pero reitero que seguimos defendiendo que los usos del suelo no permiten esto. Y decir, para finalizar y no alargar demasiado, que efectivamente esas instalaciones son necesarias. Y nunca nos hemos negado a que esas instalaciones puedan en algún momento construirse en Icó, pero en el sitio adecuado. Y en el sitio que incluso sean los propios
empresarios que hayan tenido la iniciativa, a los cuales se les favorezca la posibilidad de un sitio alternativo para que desarrollen buscar una solución. Porque es bueno, ya lo dije antes, que nadie pueda entender que el proyecto de un tanatorio y de un crematorio es una iniciativa loable, pero no en el lugar y tal como se ha presentado el proyecto. Por cierto, sobre este tema, para concluir con esta historia del tanatorio, ustedes en el pleno de enero le preguntaban al grupo de gobierno, concretamente, porque me ha pasado Somos Icodenses estas preguntas, hemos tenido, sin embargo, días después de una serie de preguntas que hacía el concejal, hemos tenido conocimiento de un informe oficial emitido por la Dirección General de Salud Pública que, al parecer, esto lo decía José Ramón León en el pleno del 28 de enero, Lorenzo, que al parecer se ha entregado a los interesados, pero no este concejal, que es portavoz de un grupo municipal, miembro del Consejo de Urbanismo, y que lo ha solicitado expresamente. Es decir, el 28 de enero tú no tenías ese informe de la Dirección General de Salud Pública cuando el informe se había emitido el 16 de diciembre y entraba en el Ayuntamiento de Icó pues pocos días después. O sea, quiero decir, más de un mes antes. Y tú, se supone que si no lo tenías tú, tampoco los otros portavoces de la oposición, no tenían el informe. Nosotros, por las cosas que nos llegan a los periodistas, la documentación, tuvimos acceso a ese informe pues 2 o 3 días después del pleno. Informe secuestrado para los grupos de la oposición. Exactamente. Pero es que este es un tema, nosotros hemos presentado al menos 3 escritos por registro solicitando esa información, solicitando el informe que el Consejo de Urbanismo dictaminó que se hiciera, un informe jurídico sobre si los usos del suelo permitían esas instalaciones, cosa que no hemos recibido. Sé que hace 2 o 3 días nos han hecho llegar ese informe, lo tiene un compañero. ¿Hace 2 o 3 días? Del grupo, hace 2 o 3 días. Nosotros lo tenemos hace un mes ya. Y, bueno, efectivamente, nosotros es que somos interesados por nuestra situación, la representatividad que tenemos en el Pleno, pero es que somos interesados en nombre de un grupo importante de vecinos afectados. Y se nos ignora el ninguneo, olímpicamente. El ninguneo total y absoluto. No me parece que sea una posición políticamente inteligente, porque nos están dando lugar, por ejemplo, a que yo haga esta queja pública en este momento, que si se hubiera cumplido conmigo, pues lo que tendría que hacer es reconocer el buen trabajo del grupo de gobierno. José Ramón León, no es nada en todo caso, no es nada inteligente porque es intentar ponerle puertas al bosque, ¿no? Es que a veces la política y la inteligencia son palabras contrapuestas. Bueno, señores, en el tema de... la Fiscalía ha denunciado a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Icó de los Vinos y a 2 funcionarios por expedientes de ayudas sociales que ponía en conocimiento de la Fiscalía una funcionaria del Ayuntamiento de Icó en su momento, que la Fiscalía investiga y que decide presentar una denuncia ante el juzgado pidiéndole al juez o a la jueza imputar a la concejala y a 2 funcionarios. Esto también saltaba a los medios de comunicación. El concejal José Ramón León, también en ese pleno del pasado mes de enero, hay que recordar que el próximo martes es el pleno del mes de febrero. No sé si era en este último cuando pedías la comparecencia, en el de enero o en el de diciembre. En este último, en el de enero, es cuando pedías la comparecencia de la concejala. Pedía la comparecencia de la concejala en el pleno del mes de enero con una argumentación, Lorenzo Ángel, que la tengo aquí, de 8 páginas de preguntas que le hacía el concejal José Ramón León a la concejala de Asuntos Sociales. La comparecencia no fue, a pesar de que la oposición tiene mayoría, fue apoyada por Coalición Canaria, pero no por el Partido Popular, que son 4 concejales, más los 7, más los 9 del grupo de gobierno, serían 13, y no prosperó la moción de esa comparecencia. ¿Esto fue en el momento en que tú presentabas estas preguntas o fue en el pleno anterior? Creo que lo pedías en el pleno anterior, la comparecencia, ¿no? En diciembre, ¿no? Bueno, efectivamente. En diciembre pedías la comparecencia y en enero hacías las preguntas. Exactamente, así fue. Nosotros recibimos una tremenda sorpresa morrocotuda, de que esa propuesta de aclaración de un tema tan sensible, que es la ayuda a una gente que la pide pues, por auténticas necesidades, donde hay casi 500 expedientes parados con informes positivos de los servicios sociales y que no se resuelven, y que, bueno, ustedes en mi intervención aquí de hace 2 meses me dieron buena leña
con este asunto. Con ese asunto. Nosotros ya teníamos previsto pues preguntar por la cuestión y lo llevamos por urgencias ese pleno de diciembre. Que fue pocos días después de la entrevista que tú tuviste aquí. Exactamente, y nos quedamos perplejos de que eso no se hubiera apoyado por el resto de los grupos de la oposición. El resto no, por parte uno de los grupos del resto de la oposición. Y que se nos contestara en unos términos que nos sorprendieron y nos disgustaron, y que lo hemos expresado, porque se nos acusó de oportunismo político en un tema de este calibre. ¿Qué oportunismo político? Estamos obligados a responder ante un caso de este calibre con una denuncia en el juzgado, con una imputación a unos funcionarios y a una concejala responsable de estos asuntos. Nosotros no podemos quedar callados ante esto. Y si por eso se nos acusa de oportunismo, pues yo entiendo que es inadmisible. Nosotros hemos mantenido, somos icodenses a lo largo de todo este tiempo, una actitud de absoluta cooperación y colaboración. ¿Me vas a permitir, José con Ramón, la oposición? ¿Me vas a permitir, José Ramón León, que de estas 8 páginas de preguntas que son del orden, pues voy a mirar aquí rápidamente, del orden de 41 preguntas, Lorenzo, Ángel, queridos oyentes, 41 preguntas que en el pleno de enero, un mes después de que pidiera la comparecencia de la concejala para que se explicara políticamente en el máximo órgano de expresión del ayuntamiento, que es el pleno, y que no prosperara esa moción de la comparecencia de la concejala, al mes siguiente, es decir, en el pleno de enero, el concejal de Somos Icodenses presenta por escrito a la concejala 41 preguntas que se espera que ahora, en el pleno de febrero, que será el próximo martes, le responda la concejala de Asuntos Sociales al concejal de Somos Icodenses. Voy a leer nada más que 4 preguntas que tengo aquí, la 22, la 23, la 24 y la 25. ¿Qué tiene usted que decir al hecho de que en enero de 2013 se estaban tramitando expedientes de ese año, mientras otros de 2012, informados favorablemente, estaban paralizados? Otra pregunta. ¿Qué tiene usted que decir a la afirmación de que los 450 expedientes se encontraban paralizados, al parecer por orden suya, afirmación supuesta, que contiene la denuncia de la Fiscalía? Otra pregunta, la 24. ¿Qué tiene usted que decir a la afirmación supuesta de que al parecer existía una orden verbal de la concejal delegada, es decir, de usted, de que los expedientes se paralizaran una vez informados por los trabajadores sociales y que solo se remitieran a la intervención de fondos para fiscalización y pago de las ayudas a aquellos expedientes que la concejal delegada ordenara verbalmente? ¿Cómo explica usted que al parecer existieran ayudas desde 2011 y 2012 informadas favorablemente, mientras otras posteriores, incluso de los meses de 2013, se hubieran tramitado y concedido en solo 3 o 4 días a contar de la solicitud? Estos son 4 de las 41 preguntas que le hacía en el pleno del pasado mes de enero José Ramón León a la concejal de Asuntos Sociales, que espera por ley que ahora le respondan. Sí, pero no tenemos muchas esperanzas de que las respuestas sean muy clarificadoras, porque esa es la trayectoria de este grupo de gobierno. Contesta mal, con evasivas, y desde luego nunca va al fondo de la cuestión. Y claro, este procedimiento de preguntas y respuestas es un procedimiento muy inadecuado en estos plenos. No permiten hacer un control efectivo de la acción de los gobiernos, porque responden y ahí se acabó, ya no hay más posibilidades de avanzar, a no ser que vayas al juzgado. Pero hay preguntas todavía mucho más comprometidas. Tengo que reconocer que muchas de esas preguntas han salido de la denuncia de la Fiscalía que ha llegado a nuestras manos. Y hay temas serios ahí en relación con cómo se resolvían, cómo se rebuscaba entre los expedientes para encontrar aquellos que pertenecían a personas que querían ser favorecidas por parte del grupo de gobierno, cosa que es inadmisible cuando lo que tiene que haber es un criterio de imparcialidad en relación con la gravedad de las situaciones de los solicitantes, con los plazos de entrega y demás. No se puede ser parcial. Se puede ser parcial en algunas cosas. Yo no digo que no podemos evitar que la política tenga sus desviaciones, porque la práctica es prácticamente imposible, pero hay determinados temas que hay que tener un poco de ética y de respeto a las personas que están necesitadas y que por esa necesidad y están esperando, preguntando qué pasa con mi ayuda y que no se les contesta, que no se les da ningún tipo de esperanza, ni siquiera se les dice pues no por esta o por cualquier otra razón. Lamentable.
José Ramón, yo te he escuchado muy atentamente. Yo tengo dos preguntas nada más y voy a ser muy breve para escucharte, porque el protagonista de esta entrevista debe ser nuestro invitado, José Ramón León, de Somos Icodenses. Hablabas de muchas personas que están preocupadas por este asunto, ¿no? Yo quiero preguntarte por la sociedad icodense. Aquí gobierna el Partido Socialista, en clara minoría. Hay una oposición mayoritaria. Quiero preguntarte si la sociedad icodense es una sociedad crítica o se ha acomodado en un cierto pasotismo evidente, y eso favorece el mantenimiento en el poder del Partido Socialista, como si existiera en la sociedad icodense un autismo político. Porque de ustedes se habla, de verdad, créeme, se habla en otros municipios, en otros foros, con políticos importantes del norte de Tenerife. ¿Qué está pasando en Ico de los Vinos? ¿Qué ha pasado? Porque ya dan por muerta este mandato, ya lo dan por muerto para Ico de los Vinos. Es un mandato tirado a la basura, que no ha servido para nada, lamentablemente. Capital de comarca, y no ha sido capaz en estos 4 años de generar una sola noticia ilusionante para la comarca del noroeste. Pero yo te pregunto, la sociedad, tú que la conoces muy bien, la sociedad icodense es una sociedad crítica hoy en día, cuando se habla de política, cuando se habla del grupo de gobierno, cuando se habla de la labor de la oposición, o es una sociedad que pasa de la política, es una sociedad autista cuando hablamos del fenómeno político local, y eso de alguna manera acomoda aún más a un alcalde mudo, a un gobierno que muestra cierto nivel de pasotismo, incluso insultante en algunas ocasiones, porque como bien ha reconocido el director de esta emisora, ya él ha tirado la toalla en el sentido de que, mira, yo no quiero entrevistar al alcalde de Icod, porque ¿qué pasa si es que tengo el no por respuesta para acudir a estas entrevistas? ¿Qué pasa con la sociedad icodense, José Ramón? Bueno, esa es una pregunta compleja y complicada, efectivamente, porque desde un político, la democracia tiene una regla fundamental, que es: en las instituciones está la gente que quiere el votante. Totalmente. Por tanto, desde ese punto de vista, que tenemos que aceptar. Podemos estar en desacuerdo, evidentemente que estamos en desacuerdo que concretamente en esta institución nuestra tan querida, esté siendo gobernada por un grupo inoperante. Que ganó las elecciones, ¿eh? Que ganó las elecciones, bueno, tiene toda la legitimidad. Por supuesto. Y por tanto, nosotros respetamos, como no podía ser menos, el dictamen del pueblo. Pero dicho esto, tenemos que decir que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque era evidente, lo decíamos nosotros y lo hemos dicho desde dentro de la organización a la que pertenece hoy el alcalde y que nosotros ya no pertenecemos. Este alcalde ya no tiene nada que aportar a este municipio. Tiene que dar paso atrás y dar salida, dar posibilidades alternativas a otra gente dentro de su misma organización, de su mismo partido, para que retomen el proyecto de este municipio con ilusión. ¿Y en la calle no se exige eso que tú estás diciendo aquí? Pues yo... Tú no lo palpas. No, en la sinceramente calle. lo que yo pienso es que hay poco conocimiento de la realidad. Eso es muy grave. Icod es un pueblo disperso, tiene muchos barrios alejados del núcleo de población. Nosotros pecamos de una cuestión, creernos que nuestro universo es el universo total, y no es cierto. Nosotros tenemos un universo, un cierto conocimiento de las cosas y demás, de qué es lo que pasa, si la acción de gobierno es correcta o no es correcta, concretándonos en este punto. Pero hay en muchísimos sitios muchísima gente que desconoce esa realidad. ¿Y es criticable que no se interese por esa realidad? Pues es criticable. Es criticable. Pero también es muy criticable que no se haga el esfuerzo. Claro. Y eso quizá nos corresponda a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, el esfuerzo de dar a conocer. Por eso esta labor que hace esta emisora me parece fundamental y muy importante y muy loable. Dar a conocer a la gente de los sitios más alejados del municipio, qué es lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa, José Ramón? Perdona, Ángel, seré más breve todavía, que en instituciones muy importantes nombran 3, 4 municipios en esta isla de Tenerife que lamentablemente este mandato formará parte de la historia más negativa del municipio en cuestión. Por ejemplo, hablan de Santa Úrsula como un municipio que lamentablemente por las circunstancias que todos conocemos, el mandato actual está en el cubo de la basura, porque apenas pueden hacer nada.
hablan de otra serie de municipios con muchísimos problemas, pero de repente nombran Icó de los Vinos. Nombran Icó de los Vinos y la circunstancia es totalmente diferente. Porque dicen, hay un gobierno en minoría, pero hay una oposición mayoritaria que ha podido tener y tiene todavía hoy las herramientas para producir un cambio. Que yo entiendo que ya el cambio llega tarde, que ya ni siquiera hay tiempo para el cambio, que es mejor que esto se termine, que lleguen las elecciones y que la gente vote. Pero duele mucho comprobar que una ciudad tan importante, digo ciudad, no pueblo, digo, es muy lamentable, y Narciso Ramos, que conoce a la perfección lo que es la sociedad icodense, es muy lamentable que un periodista que no es de aquí, que es invitado amablemente a esta emisora, tenga que reconocer que se habla de Icó como una ciudad en clara decadencia en la comarca del noroeste. Y yo te pregunto por si existe una sociedad crítica, y tú me respondes, es que los partidos de la oposición, porque tú estás solo en el ayuntamiento, y yo no voto aquí, y yo puedo tener discrepancias contigo ideológicas, puedo tenerlas, y de hecho las tengo sin lugar a dudas. Pero digo, Coalición Canaria y Partido Popular no pueden hacer más. No pueden hacer llegar a esas personas de otros núcleos de población que así no se puede seguir. José Ramón. Sí, yo creo que ese es el punto fundamental. ¿A qué esperan? Y que mantiene nuestra preocupación, incluso nuestra actividad que estamos haciendo en este momento es pensando en el futuro, pensando en los próximos 4 años. Y realmente, cada día, yo se lo expresaba ayer a un compañero, no de grupo, pero un compañero del ayuntamiento, mi escepticismo sobre qué es lo que va a pasar en los próximos 4 años. Porque tal como está planteada la situación de los grupos políticos, y el previsible resultado electoral, que si no hay un cambio, un vuelco real en estas próximas elecciones, vamos a repetir el escenario, con no 4 años perdidos, otros 4 años perdidos. Totalmente de acuerdo. Desde luego, sinceramente, esta es una tremenda preocupación que nos embarga, y por eso estamos intentando hacer lo que decía antes, hacer llegar a la gente la necesidad de que, y como decía en el último programa, se puede entender como que estoy aprovechando, barriendo para mi esquina, el análisis que hago de la realidad. Pero la realidad es esa. Es necesario un vuelco político en este municipio si se quiere que las cosas cambien. Y el vuelco político tiene que venir por el apoyo a gente nueva, con nuevas iniciativas y con nuevas ilusiones. Los grupos que podríamos llamar mayoritarios, en mi opinión, no están en condiciones de afrontar la resolución de los problemas que tiene este municipio en el futuro. En el próximo periodo, el futuro ya se nos viene encima a partir del 2015. Hablamos muchísimas veces de las posiciones políticas de las fuerzas que componen, en este caso, el consistorio icodense, pero a mí sí me gustaría hacer una reflexión y hacerle la pregunta sobre las personas, porque yo creo que en este caso, de Icó de los Vinos, el problema son las personas. Bueno, nosotros a principio de mandato hicimos esfuerzos con nuestra escasa fuerza de producir un cambio en que el gobierno no fuera el gobierno actual. Hicimos todo lo posible, prestamos toda nuestra colaboración, como quisieran que fuera, desde dentro, y lo cierto es que no se pudo. Y pasado un poco tiempo, caímos en cuenta que de ninguna forma se podía hacer ese cambio por, incompatibilidades personales de los, José Ramón, los que tenían la decisión. Hablando en plata, Isabel García, Francisco González, uno es agua, el otro es aceite. Bueno, con respecto del uno al otro. O de la otra al uno. Yo tengo que ser prudente en las contestaciones y en mis opiniones en relación con las personas. No, lo digo yo. Al fin y al cabo son compañeros. Políticamente son agua y aceite. Y tengo que respetar sus posiciones políticas, que tienen toda la legitimidad para plantearlas y para defenderlas y para jugar sus estrategias políticas y demás. Estrategias políticas que influyen en que el pueblo esté, como antes decía Lorenzo de Ara. Es lo que iba a decir, pero también las estrategias políticas
el que está en política tiene que tener un objetivo fundamental por encima de los intereses particulares y partidarios, que es el municipio en este caso, es el país, es la región a la que tiene que prestar su servicio. Y por encima de eso no puede haber otra cosa. Y lamentablemente, pues hemos llegado a una situación en este municipio en que eso no se ha respetado. Bueno, hablemos de la playa de San Marcos. Pedían ustedes, escuchen bien, queridos oyentes, en el mes de septiembre de 2013, pero es que ya se había aprobado en el pleno de septiembre de 2012. Una comisión pedían de seguimiento, de impulso y seguimiento del proyecto de recuperación de la playa. Ha pasado un año y pico, no se ha creado esa comisión todavía. Esto es así, Lorenzo, queridos oyentes, querido Ángel, esto es así. Han habido incluso ahora temporales, que la playa está peor todavía. Está el tema del camino de las barandas, que sigue sin abrirse a pesar de que la primera fase de las obras se ha concluido. Y los peligros técnicamente tienen que estar minimizados. ¿Qué ocurre con la playa? ¿Qué ocurre con esa petición vuestra de Somos Icodenses desde hace un año y medio, aprobada por el Pleno, pero que no se crea? Y esto, perdón, y al lado, a 5 kilómetros, hay un puerto deportivo y pesquero fantástico. La pregunta que para mí define esa situación es de desespero, desesperante. El sábado pasado estuve en la playa y el domingo viendo los efectos de los últimos temporales y es realmente lamentable. Seguramente alguien criticará que hable en términos negativos de nuestra querida playa, de nuestro municipio y demás, pero es que la realidad no se puede tapar. La playa es la cuarta parte de lo que era. Yo llevo clamando en el desierto, simplemente para que se cree una comisión donde hay representantes de partidos que pueden tener conexiones con los parlamentos nacionales y regionales, donde se pueden tomar iniciativas, donde puedan hacerse peticiones de incluir en los presupuestos del Estado algún tipo de fondo, algún tipo de partida para iniciar los estudios necesarios para recuperar esa playa, y no se crea, pero además no se dan explicaciones. Y la playa es un auténtico desastre después de los últimos temporales. Y si seguimos así, lo he dicho por escrito y por activa y por pasiva, nos quedaremos sin playa en 7 o 8 años. Es una cuestión de una irresponsabilidad. Sinceramente, este asunto, si es que es uno que merece, coger el acuerdo incumplido e ir al juzgado y presentar una denuncia contra el señor alcalde de Icó de los Vinos por incumplimiento de un acuerdo plenario que está afectando a una cuestión fundamental de este municipio. No se trata de una cuestión menor, es una cuestión de futuro de este municipio, porque la playa es un elemento de desarrollo económico que no puede dejarse destruir. No hay forma. Realmente lamentable. Volviendo al tema de la comarca del noroeste, por ejemplo, te vas a Garachico y encuentras un municipio con un montón de problemas laborales y sociales, con un montón de problemas laborales y sociales, pero que ha sacado proyectos adelante. Un proyecto que, por lo tanto, afronta el futuro con relativo optimismo, partiendo de la base de que tiene problemas. Te vas a Los Silos, tiene un montón de problemas laborales y un montón de problemas sociales, pero ha sacado proyectos adelante. Por lo tanto, afronta el futuro con cierto optimismo. Te pido te vas brevedad, a Buenavista, Lorenzo, que estamos etcétera. casi en el límite. ¿Cómo es posible que Icó de los Vinos, en vez de andar hacia el futuro, esté demostrando a día de hoy que se acerca más a lo que es la política real de San Juan de la Rambla? Mira, te lo digo en serio, desde el máximo dolor. Hay una cosa, cuando un gobernante se ocupa más de sus problemas y sus temas personales, pues quiten a ese gobernante, por Dios. Del municipio se da ese escenario. Y yo no tengo otra explicación más plausible que dar a esta situación. Pero el problema es que hay una oposición colaboradora que lleva iniciativas que puede estar en condiciones de ayudar a este municipio con sus conexiones políticas, y no se aprovecha, no se toman las iniciativas. Se ha tirado 4 años a la basura políticamente en este municipio. Última pregunta para José Ramón León Herrera. Llevamos 35 minutos de entrevista. Bueno, ¿cómo, con todo esto, cómo ves, José Ramón León Herrera? Falta 1 año y 2 meses para las elecciones. ¿Cómo ves las próximas elecciones en Icó, el panorama que se presenta, las expectativas vuestras de Somos Icodenses?
Y también algo que, bueno, que en mentideros políticos se rumorea en cierta manera que hay de cierto de una aproximación de Somos y Codenses, y si se puede, alternativa si se puede. 3 preguntas en una. Bueno, dije antes que las esperanzas de las próximas elecciones, tengo mis grandes dudas y mis grandes temores de si se repite el escenario parecido al que tenemos, otros 4 años perdidos. Por tanto, tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir ese vuelco electoral que es necesario en este municipio. Sinceramente lo pienso como ciudadano, más que como representante político. En esa línea nosotros tenemos nuestra posición, nosotros tenemos unas carencias, tenemos poca implantación en los barrios de este municipio, tenemos que luchar para conseguir esa implantación y además invitamos a la gente que tenga iniciativas, que sienta los problemas de este municipio, que se acerque a nosotros, los recibiremos con los brazos abiertos si aporta ideas, si aporta trabajo, si aporta voluntad de cambiar la situación y de que esto no se repita en los próximos 4 años en este municipio. Nos ofrecemos, queremos ser el cauce de todas las personas que quieran colaborar, entrar en los términos que consideren, desde fuera, desde dentro, en este proyecto nuestro, que en relación con el tema de si se puede, pues nosotros tenemos una casi paralelismo de planteamientos políticos con si se puede. Pero vamos a ver, José Ramón León, aquí estaba hace algunas semanas el representante ahora mismo de Si se puede, Nico de los Vinos, Lorenzo, tú estabas en la entrevista y Lorenzo mismo en la propia entrevista le pedía a Jonás Pérez, en fin, respuestas, porque incluso Si se puede ha emitido hace unos días una nota de prensa diciendo que está totalmente de acuerdo con la reforma del cine Fajardo, etcétera. ¿Ustedes van en la línea de tener cierta afinidad política con Alternativa Si se puede y Co de los Vinos? Vamos a ver, nosotros tenemos afinidad con los planteamientos políticos de Alternativa Si se puede. Evidentemente, si se llegara a algún tipo de acuerdo a nivel local, tendríamos que clarificar perfectamente las posiciones y tendríamos que además instrumentar unos elementos, unos órganos de conexión en que se impidiera cualquier tipo de discrepancia. Nosotros no nos vamos a presentar como si es que eso llegara a cuajar alguna vez, como una candidatura compuesta por gente de un lado y gente de otro. No, nosotros queremos presentar al municipio de Icó una alternativa seria, coherente, una alternativa fuerte que dé salida a esa que nosotros captamos en la calle, esa desilusión que hay con los grupos fuertes tradicionales de este municipio. Queremos hacerlo, tenemos que hacerlo en términos de seriedad y desde luego, bueno, el hecho de felicitar al grupo de gobierno por una actuación aislada, por cierto, que pueda ser loable, nosotros lo hemos hecho también con el tema del cine, pues no... sí, la única diferencia es que Si se puede, la única nota de prensa que ha sacado en 4 meses ha sido esa. No nos parece... lo que no se puede hacer es felicitar a un grupo de gobierno inoperante y absolutamente incapaz de resolver y de afrontar los problemas del municipio. Por una cosa que haga bien. Bueno, felicitarlo por una cosa que haga bien sin hacer referencia a 100 cosas que hacen mal. Claro. Desde ese punto de vista, a nosotros no nos pareció muy acertada esa nota de prensa, y lo digo públicamente. No nos pareció muy acertada porque al tiempo que se felicita también había que recriminar las tantas y tantas cosas que no se han hecho. José Ramón León Herrera, siempre quedan muchas cosas en el tintero y como bien decía antes, al principio de la entrevista, Lorenzo de Ara, pues, ¿qué quieren que les diga? Si tiene que decir, y es mucho, y se nos quedan cosas, muchas preguntas en el aire, un político, porque tiene cosas que decir, pues tardará menos tiempo en venir. Y los que no tienen mucho que decir, pues la verdad es que no puedes llamarlos así porque sí, es lo que hay. Moncho León Herrera, gracias por estar aquí una vez más. Hay temas muy importantes que se quedan, porque es verdad no hay tiempo, pero hay cuestiones aquí sangrantes. Tema de Mariposario, por favor, que se resuelva, señor alcalde. Tema del Mariposario, tema de Riquel, tema del flúor del agua. El Pleno ha acordado hacer una reunión para afrontar este tema con el apoyo del Partido Popular, que como todos sabemos tiene una posición en esta cuestión muy seria, y tampoco reunión que no se ha llevado a cabo. Y la hemos pedido de nuevo, lo hemos reiterado. Ese tema hay que abordarlo, señor alcalde. Siéntese usted con nosotros y con el propietario y busquemos una solución, que eso es lo que dice la sentencia judicial. La sentencia judicial no dice que eso se tenga cerrado sine die y con la Guardia Municipal ocupada en gastar todos los recursos en este tema. Por favor, señor alcalde. Y al final, a ver si en el tiempo, a lo mejor el pueblo de Icó
tiene que pagar daños y perjuicios por lucro cesante. No me va a caber la menor duda, porque desde luego, si algo caracteriza a este grupo de gobierno es por perder todos los juicios en los que se mete. Lorenzo, no nos queda tiempo, sabemos que tienes muchas preguntas, Ángel también, pero bueno, no hay tiempo para más, son las 12:15 prácticamente, 12:12 minutos. José Ramón León Herrera, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a ustedes y, bueno, lamentando que algunas cosas de interés para el municipio pues que se hayan quedado en el alero, y habrá oportunidad de seguir hablando, sobre todo que ahora viene